Y hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a un episodio más de este podcast Imparables con Marco Duarte. Muy contento, muy feliz de estar grabando este episodio con un amigo mío, un, también fue maestro mío en el bachillerato, en la prepa. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es su trayectoria, todo el mundo de la educación. Si tú estás interesado en estudiar educación o estás ya dando clases, en este mundo de todo esto de la educación, este podcast te va a interesar. Y si no, también te va a interesar porque aquí se platica de todo, se habla de todo y te dejamos muchas grandes experiencias que te pueden servir en tu vida. Así que bienvenido, Giovanni de la Peña. Muchas gracias, Marcos. Es un placer poder estar aquí en tu podcast y es un privilegio poderme compartir en este momento y con tu auditorio. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Ya quería desde hace tiempo invitarte también. Digo, no tengo mucho tiempo con este proyecto, pero bueno, ya son 2 meses que se cumplen, poquito más. Y sí quería invitarte a este podcast porque pues tú eres una persona que ha trascendido, que ha hecho mucho en esto que mencionamos de la educación. Yo me acuerdo cuando tú empezaste, pues, a darme clases hace ya mucho tiempo, estaba recapitulando el tiempo y, pues sí, ya pasó, pues, ¿qué serán? Como 15 años, Más o menos ya, 15 años, poquitos años ahí. 15 años que, pues, que me diste clases en el Ateneo. Ujú. El Ateneo, pues, es una escuela muy reconocida aquí en Saltillo. Entonces, dije: "No, pues Giovanni, pues tiene que estar aquí, pues para". Me acuerdo mucho todavía me acuerdo de muchas cosas que nos platicabas en la clase de Ciencias Sociales, sobre historia y todo eso. Pues eso me da gusto, porque Y eso me refleja acuerdo que le pusiste bastante, atención. y de hecho, hasta lo platico a veces en mi casa de que, ¿por qué pasa esto en México? ¿Por qué las costumbres son así? ¿Por qué la gente actúa de esta manera? Porque lo aprendí en tu clase. Es Entonces correcto. dije, pues qué chido. Ahora, contextualizando todo esto, Giovanni, pues, empezó, pues, dando clases en el Ateneo y actualmente, pues, eres rector de la UANE, también otra institución, pues, reconocida también aquí en el norte del país. Así es. Pero bueno, empezando primero, pues, para la gente que no te conoce, mucha gente ya, pues, sí te conocemos, muchos estudiantes que hemos pasado por tus clases, aulas y todo eso, pero para la gente que no te conocen, ¿quién es Giovanni de la Peña? Sí, muchas gracias, Marco. Mira, pues yo pudiera definir a Giovanni de la Peña como una persona que ha elegido una vocación derivada de una pasión. Entonces, esa vocación es poder compartir con las personas lo que sé, pero ayudar a que las personas puedan dar ese salto y puedan reconocerse en sí mismos el potencial que tienen. Y eso se logra a través de la educación y se logra a través de muchas formas, el deporte, la cultura, la ciencia, pero la educación es una muy importante. Sí, Y pues bueno, como tú mencionas, desde hace varios años he tenido la oportunidad de dirigirme a miles de alumnos que hoy están en diferentes países, en diferentes estados, en diferentes regiones, pero que hay una cuestión en común, y esa cuestión en común es el haber podido coincidir en un tiempo y momento determinado, y pues bueno, esto nos ha llevado también, no solamente en el Ateneo, sino también en Aguane, a estar en instituciones de mucho prestigio, ¿no? Como la Autónoma de Coahuila, específicamente el Ateneo y la Aguane, la Autónoma de Noreste, ¿no? Entonces, estamos comprometidos con este proceso. Y pues, ¿quién es Giovanni? Giovanni es una persona que le gusta transformar vidas y siente que su legado debe de ser ese. O sea, sembrar una semilla en cada persona que permita que esa persona la riegue y florezca para él, pero que después se revisite y pueda hacer esa pues remembranza como la que tú haces, ¿no? Entonces yo ya me doy por bien servido con esa remembranza, ese recuerdo, y sobre todo eso nos permite, en el caso mío, dejar un legado a mis hijos de valores y sobre todo de trascendencia, ¿no? okey, excelente. Muy bien. Oye, ¿y cómo, descubriste tú que esta era tu vocación, la educación? Yo siempre dije que no iba a dar clases. O sea, digo, mi mamá es maestra, Okey. y yo siempre veía que todos los días estudiaba y hacía planeaciones y todo. Y yo dije, no, yo no voy a dar clases. Entonces, yo estudié Derecho y conforme fui avanzando en la facultad me di cuenta que quería, o sea, que algo me llamaba para dar clases, ¿no? Entonces, yo pedí una oportunidad en el Ateneo Fuente, porque pues al final de cuentas es una escuela que me ha dado muchas grandes satisfacciones y felicidad.
y me dieron la oportunidad. Entonces yo empecé en diciembre del 2007 dando un invierno, perdón. Sí. Un invierno a alumnos que estaban llevando la materia de sociología. Fue la primera que empecé. Ok. Y ahí fue donde me di cuenta que había nacido en mí una pasión. Entonces, que había nacido una pasión por transmitir a los demás lo que yo sabía, pero aprender también de los demás, porque esa es la educación al final de cuentas. Sí. La educación no nada más es transmitir como antes, sino es retroalimentarse. Y yo he aprendido muchísimo a lo largo de este tiempo. Entonces, ya después dije, nunca voy a estudiar, o sea, dije, nunca voy a estudiar educación. Luego ya cuando empecé a dar clases me gustó mucho, pero dije, nunca voy a estudiar una maestría en educación. Pero la vida me llevó precisamente a estos derroteros y lo que está pasando ahorita es maravilloso porque te das cuenta que la educación de las personas es tan, tan, tan importante que construye o destruye comunidades. Sí. Entonces, cuando te das cuenta y dices, bueno, esto es lo mío. O sea, yo creo que todos tenemos esa pasión, el levantarse todos los días en la mañana y decir, voy a hacer esto y que sea lo que te impulse a salir. Que también en sentido contrario yo siempre lo he dicho, o sea, yo me voy a retirar de esto el día que me levante por la mañana y diga no quiero ir. O sea, yo creo que ese es el momento Sí. propicio para decir basta. O sea, hay que cambiar de aires o cambiar de ritmo, algo que te apasione. Pero en el caso de la educación, te digo, ahorita tengo 16 años haciéndolo y no ha habido un solo día que yo no me encuentre enriquecido Ok. de como si fuera vitamina de poder compartir con mis estudiantes. Excelente. Muy bien, entonces comenzaste en el 2007 En el 2007, diciembre. como maestro. Así es. Sí. Excelente. ¿Recuerdas, o sea, tu primera experiencia como maestro? O sea, cuando tú llegas ahí, ¿cuál fue ese primer, pues, o sea, llegas y viste a tus alumnos? ¿Recuerdas cuando viste los La alumnos? primera experiencia que yo te puedo compartir es que no me quisieron abrir el salón. O sea, llegué yo al Ateneo, llegué al salón, me tocó en el salón 15. Ok. Pues llegué me acuerdo mucho que traía un saco café y mis materiales, 3, 4 libros, ¿no? Las listas, todo. Y no me abrían. Y yo así fui con el intendente y le digo, oiga, ¿me puedo abrir el salón? Sí, ahorita que llegue el maestro. Y le digo, es que yo soy el maestro. ¿Cómo que? Sí, yo soy el maestro. Digo, esa persona no me conocía o sea, en ese momento. Sí. Y, bueno, déjeme revisar si le puedo abrir el salón. Entonces ya cuando le dijeron, no, sí, sí es el maestro. Ya, discúlpeme, profe, ya me abrió. Y lo primero que vi es que tenía muy poquitos alumnos. Ok. O sea, eran, digo, acostumbrados a los salones de 50 alumnos. Sí. Yo fueron como 10 alumnos los primeros. Ok. Pero fue una generación muy brillante. Y aún todavía me frecuento con algunos de ellos. Wow. Sí. Entonces, o sea, estabas muy joven, ¿o por qué pasó eso de que? Yo terminé en septiembre la licenciatura y en diciembre ya estaba dando clases. Ok. Entonces tenía 22 años. 22 recién cumplidos. Sí. Qué chido. Sí, sí, Qué sí. padre. Entonces, ha de haber estado muy padre la experiencia. Sí, fíjate que yo al final de cuentas nunca en mi vida obviamente había dado sociología, pero fíjate cómo pasan las cosas. O sea, a mí me dio sociología el hoy director de jurisprudencia. Ok. Poncho Yáñez me dio sociología a mí en la bien. facultad. Y entonces de ahí empezamos, me tocó hacer un evento para un maestro que a él le había dado sociología, entonces por el 60 aniversario, y a mí me ofrecieron esa materia de sociología y dije, sí, sí me la aviento. Entonces, pues al final de cuentas, lo que bien se aprende no se olvida, ¿no? Entonces, esa fue la primera, pero a partir de ahí, pues yo creo que he dado 20, 25 materias diferentes. ¿A lo largo de los 16? Sí, a lo largo de los 16 años. Ok. Sí, o sea, he dado en los 3 niveles, he dado en prepa, en licenciatura, en posgrado, he dado en especialidad en maestría, he dado en modalidades presencial, online. O sea, todo ha sido precisamente esa oportunidad de crear. O sea, porque la educación también te puede meter en un círculo de zona de confort y de, este es mi libro, estas son mis copias y las copias de toda la vida, los ejemplos de toda la vida. Y creo que cuando eso pasa, quien pierde son los alumnos. Entonces, por eso siempre hay que reinventarse. En educación, todos los días se tiene que reinventar uno. Sí, pues todos los días el mundo cambia, se actualiza, ¿no? Es lo que estábamos comentando antes de empezar este episodio sobre las plataformas digitales, que te preguntaba, tú que convives con jóvenes, bueno, pues sí, jóvenes de prepa, te preguntaba que si utilizaban la plataforma de Facebook y mencionabas que pues Ya que no. ya no lo usan y pues digo, qué sorpresa. O sea, digo, más o menos me tenía la idea que a lo mejor ya no, pero no estaba tan seguro si era cierto o no que no se usaba.
Sí, mira, definitivamente, yo cada semestre que inicio les digo, necesito actualizar mi base de datos. Entonces, a ver, ¿qué se sigue aplicando? ¿Qué no se sigue aplicando? Este meme sigue aplicando, este meme no, esta tendencia. Y ya con eso, pues haces un engagement con los alumnos, ¿no? Sí, Pero sí sé que los alumnos actualmente tienen Facebook para comunicarse con sus familiares, literal con la tía, con la mamá, con el papá, ok. pero básicamente están centrados en Instagram y en TikTok. En TikTok. Son las Ujú, plataformas de los jóvenes, por así decirlo, de prepa así es. y hasta universidad. En universidad, fíjate que todavía tienen mucho el Facebook, porque Ok, todavía están en esa parte de transición, ok. pero el Facebook es para cuestiones profesionales. Por ejemplo, en la universidad para comunicarnos utilizamos Facebook o, bueno, utilizamos todas las redes, pero los subdirectores, por ejemplo, como un mecanismo, el WhatsApp o el Facebook. Pero para ellos, el día a día, el estar entretenidos, es con Instagram o con TikTok. Órale. Sí, Es que, o sea, cambia todo totalmente. sí, O sea, el totalmente. mundo todos los días hay algo distinto, algo nuevo. Sale algo nuevo en plataformas y demás. Y yo creo que también, como tú mencionas, en la educación es lo mismo. Y es que va cambiando. A ver, no sé si a ti te tocó porque tú estás muy joven todavía, pero a mí me tocó el Metroflog y el Fotolog. No, sí me tocó. Bueno, mira, son los antecedentes. A mí me tocó tener cuenta de, primero de Fotolog y luego de Metroflog. Sí, Y luego cuando entré al Ateneo, si tú te fijas en mi Facebook, es del 2008, sí, porque precisamente en enero del 2008, que ya di a mis primeros grupos, pues fue la forma en la que me podía comunicar con ellos y les sí, compartía información y ejercicios y todo. sí, claro. Digo, a lo mejor a ti te tocó esa vez. Sí, Y luego ya fui migrando a Instagram. Y bueno, todavía no se ha logrado TikTok, pero muy ahí va. pronto. Sí, Sí, sí me acuerdo mucho. Como te decía, tú me diste la materia de ciencias sociales, se llamaba en ese, no sé si Ciencias ahora se sociales, llame no, se llama Historia de México. Historia de México. Ah, Ujú, ok. Bueno, era Ciencias Sociales uno y 2. En ujú. ese tiempo, las dos estuve contigo. Y fue, no, de verdad, o sea, no es porque te tenga aquí ni nada, pero sí fue una materia que me marcó mucho y que me gustó mucho y que te digo que todavía tengo muchísimos, o sea, recuerdos y cosas que tú nos enseñaste que los compartí, o sea, con mi familia. O sea, se me hace muy interesante a mí la historia y todo eso, y tú la marcaste. Y yo creo que también eso que mucha gente, no sé si sea verdad o no, que también depende mucho de que si te gusta o no la materia, depende de cómo te la da el maestro. Definitivamente. Mira, la historia nos la han contado mal. La historia nos la han dicho que debe de ser aburrida, que debes de ser, saca tu libro en la página 28 y de la 28 a la 38 subraya las principales ideas, rellena el cuestionario y voy a revisarte esas actividades. Y entonces, obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues se nos hace aburrido. Sí, Pero si comprendemos que la historia es la conjunción de las historias de vida de cada persona, pues ahorita estamos viviendo la historia. sí, ¿Sí? Y al final de cuentas, lo mismo, pero quítale los micrófonos, estuvo a lo mejor Hidalgo, Morelos, Zapata, Villa, Madero, quien tú gustes. O sea, los protagonistas de la historia, si tú les quitas el micrófono porque no estaban en esa época, imagínate tener en un podcast a Madero y que te hablara de, oye, ¿por qué hiciste la revolución? Y al sí, final de cuentas, si lo llevas así, la historia cobra un matiz diferente. sí, O sea, porque la historia es viva, pero los libros de texto a veces buscan que sea estéril, gris, sin chiste. sí. Muy básico. O sea, Exactamente. solo los datos, lo que pasó y ya. Exacto. Sí, no, o sea, tú la manera en que diste esa materia, yo siento que todavía lo sigues haciendo igual. Digo, el estilo, tu estilo de contar las historias, de relacionar, por ejemplo, me acuerdo mucho que nos contabas sobre los tiempos de la revolución y metías cosas a lo mejor como chuscas o cosas así de que me acuerdo mucho y está padre eso, que todavía me acuerdo Ujú, de por qué las mujeres caminan cuando va una pareja, camina la mujer del lado de, pues, de la fachada de la casa, ¿verdad? ujú, No del lado de la calle, ujú, pasa el hombre. Y ujú. todavía se usa, o sea, todavía lo vemos. Es correcto. Y mucha gente no sabe por qué, solamente dice no, que la mujer va siempre por acá, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Ujú, la mujer va de ese lado y el hombre se tiene que ir por el lado de la calle? Y tú me acuerdo que nos contaste que en esas épocas era porque pues no existía el drenaje, ujú. no existía, entonces la gente sacaba pues Sí, sus sus residuos basinicas. Ujú, y las aventaba por el balcón, pum, o por el techo, por ujú. la ventana. Entonces caía de ese lado
no caía, pues ahí, no la aventaban ahí, obviamente la aventaban hacia la calle. Ujú. Y si iba pasando una persona, una pareja, pues obviamente le caía más al hombre, era para como proteger a la mujer. Exactamente. Y de ahí viene esa parte De ahí viene echar aguas. O sea, del porque la echar gente decía, aguas. aguas, Ah, sí, que ahí van gritaban. las aguas. Ahí sí. Entonces, me echas aguas. Sí, o sea, mezclabas esas cosas, esas historias, y tú Ujú. decías: "Guau, o sea, qué chido", o sea, ahora entiendo por qué pasa eso, o sea, esas cosas, ¿no? Y así muchas más, me acuerdo bastantes historias que nos contabas que las relacionabas, o sea, con cosas, por ejemplo, de esos tiempos. Entonces, pues sí, o sea, de ahí le agarré cariño a la historia. Y es que al final de cuentas la historia es viva, como te lo decía Marco, pero por ejemplo, ahora ya no doy historia, ahora me toca dar filosofía y liderazgo. Mm, Entonces ahora me toca acompañar a los alumnos a que descubran que pueden pensar y que pueden pensar críticamente a okey, través de la filosofía, ¿no? El pensamiento crítico. Y a través del liderazgo, que pueden liderar personas, que pueden convertirse en actores y en protagonistas de causas, que pueden transformar su entorno y que pueden lograr hacer un cambio positivo en la sociedad y dejar un mundo mejor que como el que encuentran cuando nacieron. Entonces, okey. hoy me toca enseñar eso y lo hago igual, o sea, de la misma forma para que sea muy asequible, ¿no? Porque Sí, al final de cuentas ya se acabaron esas épocas de los profesores dictadores, de voy a dictar y ustedes escriban. No, no, se trata de tratar de generar un pensamiento crítico y sobre todo que haya un aprendizaje significativo. Vuelvo a lo mismo que tú decías. El hecho de decir, me acuerdo de cuando este ejemplo, ese se te quedó. A lo mejor no te acuerdas cuándo fue el plan de Ayutla, pero ujú, dices, de esto sí me acuerdo. Y al final de cuentas, ambas cosas son historia. Y sí, ambas cosas nos sirven para darle el justo valor a lo que nos estamos formando. sí, exactamente. Oye, ahorita que mencionabas, bueno, no hemos mencionado que tú hiciste una maestría en liderazgo, Ujú. así se llama el En liderazgo. administración y liderazgo. Ok, muy bien. De ahí me surge una pregunta y que yo creo que mucha gente que nos está viendo también. ¿El líder se puede hacer o nace? O sea, toda la gente puede ser líder si quiere, o digo, hay gente que no puede serlo, a lo mejor. eh, o sea, tengo esa duda de que si puede o no. Yo soy de los convencidos que el liderazgo, o más bien el líder se hace, Se hace. no nace. Ok, O sea, nosotros nacemos con una oreja más grande o con el cabello rizado o con la barbilla de una forma, pero no nacemos siendo líderes. Es decir, en los cromosomas no hay liderazgo. ok, O sea, no hay oxitocina, ribosina, no, no, no. O sea, el liderazgo es algo que se practica ok. porque es un estilo. Sí, O sea, el liderazgo, así como, como hay estilos de vestir, como hay estilos de hablar, como hay estilos de pensar, hay estilos de liderar. Y entonces uno, como si tuviera un guardarropa muy amplio, escoge qué estilo de liderazgo desea usar para determinadas situaciones. Porque al final de cuentas el liderazgo se basa en una pirámide, ok, que es seguidores, situación y líder. De acuerdo a la situación, es el líder que se necesita, pero también los seguidores que van a tener. De acuerdo a los seguidores, es el líder que surge. Y ok, es por eso que en determinados momentos de la historia o en determinados momentos de las sociedades dicen, ahorita surgió este líder. Si tú te pones a analizar en la historia por qué surgió Hitler, porque había seguidores y había circunstancias que lo hicieron surgir. ok, Y en Inglaterra, ¿por qué surgió Churchill o Obama, por ejemplo, en Estados Unidos? Porque en ese momento, con esas personas determinadas, se necesitaba un estilo de liderazgo como el que ellos ejercían. Entonces, el liderazgo se practica, es un estilo de vida que se hace y se puede aprender. Y como se puede aprender, se puede perfeccionar. o sea, también como adaptar. Totalmente. O Ok, sea, al final de cuentas, es tú practicas deporte. ok, Y entonces no se nace siendo beisbolista. no, ¿Estás de acuerdo? Pero se aprende a ser beisbolista. sí, Cuando agarras un bat, cuando vas a un diamante y te dicen, mira, estas son las bases, estas son las reglas. Lo mismo pasa con el liderazgo. O sea, tú aprendes el liderazgo y conforme lo practicas, vas mejorando tus habilidades. Por eso el liderazgo es una ok, habilidad que se aprende y una habilidad que se enseña. Por eso hay maestrías, cursos, diplomados en liderazgo, porque al ser una habilidad, todos tenemos, pero unos tenemos más desarrollada que otros. ok, Tú quieres aprender a batear bien, ¿qué es lo que haces? Practicas y te sí, acercas a las personas que saben y sobre todo ves la técnica. sí, Cómo se agarra el bat, cómo se pega, a qué distancia. Lo mismo el liderazgo.
Oye, quiero aprender a hablar bien, quiero aprender a influir en las personas, quiero aprender a que la gente me siga por mi carisma, por lo que yo digo, por lo que yo planteo, por lo que yo transformo. Pues aprende. Entonces el líder se hace totalmente. Ok. Siempre he sido partidario de esto. Y por ejemplo, o sea, una persona, no sé, que se quiera dedicar a esto, por ejemplo, la comunicación. ¿Tú crees que todo, o sea, todo mundo puede hacerlo? O sea, todo mundo puede adquirir la habilidad, o sientes, digo, o piensas o crees que no. O sea, por ejemplo, que unas personas no nacieron para esto, a lo mejor, que tienen otra habilidad que sí puedan desarrollar, o crees que sí se pueda. O sea, Mira, yo no sé si todas las personas nacieron para hacer esto, porque pues hay personas que tienen pánico a la cámara o sí, pánico escénico. Hay personas que su estilo de voz no les gusta ni siquiera a ellos. sí, Hay personas que sí tienen ventajas, ahí sí, fisiológicas, la sí, voz, la entonación, la respiración, pero definitivamente todos comunicamos. O sea, si tú quisieras hacer, y lo digo con muchísimo respeto, pero es la verdad, si quisieran hacer un podcast con lengua de señas mexicana, se puede hacer. sí, O sea, si quisieran hacer un podcast, con algún tipo, bueno, no un podcast, pero por ejemplo la comunicación con algún esquema braille o algún esquema de comunicación, se puede hacer. Y las personas, digamos, en una comunicación estándar, pues solamente hay que cumplir, ¿no? Emisor, receptor, mensaje y este canal de comunicación que les enseñan a todos los que estudian comunicación. Y sobre todo, cualquier persona lo puede pulir. O sea, tú en comunicación estudiaste y te pusiste frente a un micrófono y te dijeron que tenías que estar a cierta distancia y modular y la luz sí. y muchas técnicas que se aprenden. El ser humano aprende, por eso es tan importante la educación, porque el ser humano aprende a comunicarse, el ser humano aprende a liderar, el ser humano aprende a batear, ¿sí? O aprende a meter goles, aprende, los que se echan chilenas en el fútbol, aprendieron la técnica para no quebrarse un hueso después de 10 chilenas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, todo se resume en la educación, pero no en la educación que tú y yo conocemos de un aula, Sí, se resume en la educación que lleva un aprendizaje. ok. Y entonces, como nosotros aprendemos habilidades, podemos desarrollar. Por ejemplo, en este caso, no sé si todos nacieron para hacer un podcast, porque también hay que tener chispa y hay que tener iniciativa y hay que tener esa forma de transmitir a las personas. Sí, Fíjate, a mí me han entrevistado en algunos medios de comunicación a nivel nacional y me dicen, oye, ¿cuáles son las carreras que no va a desaparecer la inteligencia artificial? A ver, platícanos. Les digo, a ver, de entrada, gastronomía. La inteligencia artificial no puede imitar el sazón de un mole. Puede hacer una receta, pero no te va a recordar cosas al probar ese sazón. Les digo, la psicología no va a ser sustituida por inteligencia artificial. ¿Por qué no va a ser sustituida? Porque la relación terapeuta-paciente es una relación entre humanos, dedicada a emociones. Y los humanos somos los que tenemos las emociones, no la inteligencia artificial. Y les digo, la comunicación tampoco. Me decían, ay, pues cómo no, si se puede, proponemos. No, porque la comunicación es la transmisibilidad de la emoción humana. O sea, quien estudia comunicación sabe cómo dar, por ejemplo, la muerte de un papa o de un presidente o una noticia catastrófica o saben cómo medir a sus públicos. Saben que un público de jóvenes es distinto a un público de adultos mayores, que un público rural es distinto a un público urbano y que un público de ciertos segmentos es distinto y se tienen que comportar de forma distinta. Y lo puede hacer la inteligencia artificial esa segmentación, pero nunca va a poder transmitir la emoción de dar una nota, la emoción de transmitir un mensaje, la emoción de compartir un micrófono, por ejemplo, como lo estamos haciendo, no lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, precisamente podemos decir, pues, no sé si todos estén preparados para hacer un podcast o esto de la comunicación, pero quien lo quiera intentar lo puede hacer. puede adquirir las habilidades y trabajarlas, Exactamente, obviamente. exactamente. Excelente. En estos 16 años de tu trayectoria en educación, pues obviamente estás viviendo, o pues sí, estás viviendo una transición muy fuerte, como habíamos mencionado, un ejemplo, las redes sociales, las plataformas, pero también me gustaría saber qué otras experiencias o transiciones has vivido, o sea, desde esa experiencia que nos contaste hasta tu última clase de hoy, por ejemplo. Ujú. O sea, ¿qué es? Principalmente, ¿cuáles son las diferencias que se han visto? Porque, por ejemplo, he visto memes y he visto, digo, memes positivos, no de risa,
pero de cómo había cambiado el rol el rol del maestro, en el que antes se le respetaba mucho, que era diferente, que era como una autoridad totalmente distinta, a lo mejor como un papá antes, ¿no? Y que ahora no, que ahora es como que más, pues, más de que pues, mi compa, mi amigo, como que se ve más de esa manera, ¿no? Ujú. Y cambió mucho como que la accesibilidad y todo ese show. Entonces, ¿tú cómo lo has visto eso? O sea, ¿cómo lo has vivido? Bueno, a ver, me han tocado muchas transiciones, ¿eh? O sea, yo creo que el reto más importante que te pudiera decir ahorita sería la pandemia. O sea, el de estar en Monclova, me tocó estando en Monclova en el Interguane. Nosotros teníamos 1000 personas deportistas cuando Monclova era el epicentro de la pandemia. O sea, haz de cuenta, empezó hoy y hoy llegaron los 1000 deportistas. Entonces era, bueno, ¿cómo lo hacemos? Ok, Y luego, pues todos se supone que íbamos a ir a los juegos y a las finales y todo, porque esto es una competencia deportiva. sí. Y estábamos comiendo todos los directores y entonces anuncian el cierre de las escuelas. Entonces nosotros nos tuvimos que regresar al hotel para planificar mensajes, comunicados y cómo transmitir. Fíjate, nosotros nos tocó en la universidad transmitir, cambiar, pasar de un formato presencial a un formato temporalmente habilitado digitalmente, casi 3000 materias en 15 días. O sea, entonces, al final de cuentas era un reto enorme, ¿no? Pero también ha pasado mucho el tema, por ejemplo, de las nuevas generaciones. O sea, ahora interactúan muchas generaciones, o sea, no nada más los millennials, sino están los centennials, la generación Z, los baby boomers. O sea, hay personas de 60, 70 años dando clases, pero hay alumnos de 13, 14 años queriendo ya sacar una ficha. Entonces, ¿cómo te comunicas a través de qué? Era lo que yo te decía, o sea, Facebook ahorita lo uso para mis exalumnos, pero ahora Instagram para mis nuevos alumnos. Pero, por ejemplo, me ha tocado a mí en estos 16 años, a mí me ha tocado dar clases en el seminario de Saltillo. Ok, Entonces, dar filosofía a personas que están formando para el sacerdocio es totalmente distinto que dar filosofía a alumnos de prepa de una universidad pública. O dar, por ejemplo, a alumnos, yo les he dado responsabilidad social de las empresas en posgrado, a los estudiantes de posgrado, que me ha tocado de toda la República dar clases de posgrado. Y es muy diferente a dar, por ejemplo, comunicación política, que me ha tocado ahora en comunicación ahí en Guane. O sea, es muy distinto. Entonces tienes que irte adaptando a los cambios, te digo, la pandemia, los cambios generacionales, los cambios en las redes sociales, pero también el cambio en los roles. Fíjate que hoy era lo que yo te decía, hoy ya no puedes hacer un video de 4 minutos porque ya nadie le pone atención, ¿sí? Hoy ya no puedes hacer 3 hojas de documento porque no los van a leer, ¿sí? Entonces, hoy en día tenemos un activo muy valioso que es la atención. El bien más valioso que tenemos los seres humanos es la atención. Quien se gane la atención de la gente es quien va a ganar esta competencia. ok. Entonces, por eso los videos son de 1 minuto, de 30 segundos, por eso los jingles, por eso los spots, por eso los comerciales. Vamos, por eso en el Super Bowl 1 minuto, digo, 30 segundos te valen $1 millón, ¿no? Por segundo. Sí, O sea, porque al final de cuentas la atención es el bien más valioso. Entonces, cambio de atención, cambio de perfiles de docentes. O sea, a mí me ha tocado convivir ya, me toca convivir con alumnos míos que ahora son profesores. Entonces ya somos compañeros, sí. ¿sí? E incluso me ha tocado alumnos míos que me han dado clase. O sea, que me han dado clase, por ejemplo, en algún curso, en algún diplomado, y es un privilegio, de verdad. O sea, de verdad te lo digo, es un privilegio y de verdad no creo que haya un mejor motivo de orgullo que ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, no sé si te tocó a ti cuando yo cerraba mis clases, que yo les decía, yo me esfuerzo lo más que pueda porque algún día ustedes pueden ser los profesores de mis hijos. Sí, Bueno, pues actualmente alumnos míos son profesores de mis hijos. Entonces, sí, llegó el momento. literal, o sea, ahora sí que el meme se volvió canon, ¿verdad? Entonces, alumnos míos actuales son profesoras de mis hijos. Entonces, Wow. para mí es un orgullo porque cada vez que me toca ver alumnos así, digo, bueno, está en buenas manos, ¿no? Que es mi mayor tesoro. Entonces, pues está en buenas manos. Ok, Sí, excelente. sí. Eh, otra de las cosas también que tú vives, pues obviamente es la escuela pública y la privada. ¿Cuáles son las diferencias que tú has visto, buenas, malas, en las dos experiencias, tanto en alumnos, maestros y el tipo de educación de
el estilo y todo eso? ¿Cuáles son las diferencias? Tristemente te puedo decir que sí hay una brecha. Desafortunadamente, tratar de decir son iguales, o sea, tratar de romantizar esa brecha es No. hacernos nosotros, pues, daño, Sí, porque no podemos combatirla. ok. Sí, definitivamente hay en todos los sentidos hay divergencias. O sea, en infraestructura, en profesores. O sea, no quiere decir que sean malos los de la pública, por supuesto que no. O sea, hay profesores muy buenos, pero muchas veces los recursos que tienen los profesores a su mano no les permiten explotar todo su potencial. Que también en la privada hay muchas carencias, ¿eh? O sea, te he de decir que los de la privada te dicen, bueno, pues sí, la pública, como les dan recursos públicos, pues no tienen que batallar. Sí, Pero la privada también batalla y ok. sufre. Sufre, por ejemplo, porque lo vemos ahora con la pandemia. O sea, con la pandemia ahora nos llegan alumnos con deficiencias de aprendizaje de todas. Y nos llegan con cuestiones psicoemocionales de todos los niveles y de todos los grados. Entonces, puede ser una persona que tiene muchísimo dinero, pero que no tiene atención y que necesita acompañamiento psicoemocional para poder tener una formación integral. Aunque tenga todos los recursos a su mano, aunque cada ratito viaje por el mundo, pues está solo. Sí, Entonces necesita acompañarse. Como puede haber una persona que tenga recursos económicos limitados, pero tenga el acompañamiento de sus padres, de su familia, de su red de apoyo, y que pueda dar muy buenos resultados. Entonces, yo veo que las personas son las mismas, independientemente sea la educación pública o privada. En todos lados va a haber personas que tienen, que no tienen, personas que tienen talento, que personas que tienen más talento, y en todas va a haber personas que saben aprovechar oportunidades y personas que no, ¿sí? Pero la diferencia es precisamente en estos rezagos históricos y sobre todo en la infraestructura. O sea, yo lo veo, por ejemplo, digo, en algunas universidades públicas sí, claro que están muy bien equipadas, pero veo escuelas públicas, por ejemplo, que no tienen ni los mínimos indispensables, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, te puedo decir, nosotros tenemos una biblioteca digital con 2 millones de recursos bibliográficos y hay gente que no la utiliza para nada, y eso que tienen acceso por su no colegiatura, manches. y hay gente que la utiliza mucho, que son los menos. Una de esas bibliotecas, por ejemplo, es de liderazgo. Entonces ya tienen como 5,000 libros de liderazgo resumidos en 30 páginas para que tú los puedas leer. Si te interesa, pues ya adquieres el libro. Pero si no, pues te llevas el mejor aprendizaje porque hay expertos en la materia de liderazgo resumiendo los libros. Bueno, pues hay gente que lo utiliza y le sirve mucho y hay gente que no lo utiliza. Como hay gente en la pública que todos los días están en las bibliotecas físicas. Bueno, pues por ejemplo, yo te lo digo porque me toca estar en los dos, es dificilísimo cambiar el acervo bibliográfico físico cada 5 años. O sea, son millones y millones y millones de pesos que se gastan en estar cambiando cada 5 años los libros físicos. Sí, Sin contar el gasto en papel, sin contar el daño ecológico, sin contar en dónde los metes y en dónde sacas los que ya no sirven de 5 años atrás. Entonces, ese tipo de cosas que dices, ah, bueno, ese es tu problema, a lo mejor en otros no tienen baños. Esa desigualdad, definitivamente. No siempre se da, pero sí definitivamente yo te puedo decir que quien romantice que la educación privada y pública es igual, no lo es. Que se aspira, sí, que tiene talento, mucho. Ambas sostenimientos, tanto público como privado, tiene personas muy talentosas, tanto alumnos como docentes, y tiene mucha gente que le pone mucho corazón y esfuerzo. De eso no tengo ninguna duda. O sea, tanto en la universidad pública como en la universidad privada hay personas que yo digo que son la mayoría, que lucha todos los días por salir adelante y ser una mejor versión de sí mismo. Siempre. La diferencia está en la disponibilidad de recursos que se tengan, ¿sí? En determinado momento, ¿sí? Por un ejemplo, nosotros en Matamoros teníamos un microscopio que costaba millones de pesos. Bueno, no en todas las universidades pueden tener ese microscopio. Sí, pero nosotros lo ganamos gracias a un concurso a nivel público. mm, Entonces creo yo que valdría la pena tratar de disminuir las brechas con mayor colaboración entre los dos sostenimientos, ok, la pública y la privada. Hay muchos lugares que lo hacen y les ha ido extraordinariamente bien. Chile, por ejemplo. excelente. Oye, por ejemplo, también había escuchado eso de que en una universidad privada te preparan que para ser un líder, o sea, siempre tienen como que ese chip, ¿no? No sé si sea por mercadotecnia o si sea real o no sea real, ¿verdad? No sé.
y que en una pública, pues que es como que no, pues para ser empleado. O sea, ¿tú qué dirías sobre eso? Yo digo que depende el enfoque de la universidad. O sea, si hay universidades que te preparan para, yo creo que todas te preparan para ser líder, porque al final de cuentas vas a ser un líder de tu entorno. Sí, O sea, aunque tú seas un empleado, yo soy un empleado, tú eres un empleado y somos líderes donde estamos. sí, Entonces, ni soy el dueño de la universidad que yo dirijo, ni tú eres el dueño del medio de comunicación que tú trabajas, entonces, pero dirigimos. Y entonces la universidad, yo soy producto de la universidad pública, pero también soy producto de la universidad privada. O sea, yo toda mi vida estudié en la universidad pública hasta la maestría. Mi segunda maestría y el doctorado lo estudié en la universidad privada. ok, Y te puedo decir perfectamente que la universidad pública me formó como un ser humano de bien. Y la universidad privada me dio herramientas muy buenas, entonces, también como persona de bien. Entonces, eso de que te preparan para ser empleado en la pública y jefe en la privada, no es cierto. O sea, yo lo descartaría, pero sí tiene mucho que ver la visión. O sea, todo tiene que ver, por ejemplo, en la universidad pública, pues en su plan de desarrollo institucional, que cree las herramientas necesarias para forjar esos liderazgos, ¿no? Y me queda clarísimo que en la privada sí, porque pues tiene que ser un diferenciador. Hoy por hoy la universidad privada es como pues ir a un escaparate donde dices, tengo 10 universidades, ¿cuál me da más? No cuál me cuesta menos. Lo peor que nos puede pasar es que decidas por cuál me cuesta menos, porque lo barato sale caro, sí, ¿sí? Pero es cuál me da más. Ah, mira, este me ofrece opciones de internacionalización. Ah, mira, este me ofrece opciones de extensión universitaria. Este me ofrece becas en el extranjero. Este me ofrece posgrados de calidad. Este me ofrece profesores con experiencia. Ah, bueno, pues instalaciones, deportes, experiencias académicas. Bueno, todo eso se valora y es lo que permite tomar la decisión para la formación. Pero al final de cuentas, cada uno decide dónde quiere estar. Porque otro de los grandes mitos es que la universidad privada es impagable. No es cierto. O sea, yo te puedo decir, en Aguane, 91% de los alumnos están becados. O sea, 91 de cada 100 tienen un estilo de beca. Uno de los esquemas de beca que tenemos. O sea, y al final de cuentas la universidad destina 150 millones de pesos al año en beca. ¿Para qué? Para que cumpla con su misión, que es generar oportunidades para desarrollar personas ejemplares comprometidas con su futuro. O sea, ahí está la responsabilidad social de la universidad, que el compromiso con el futuro, sí, el desarrollo con el ser humano, personas ejemplares, esa parte del liderazgo que tú dices, y que muchos necesitan una oportunidad. Y la oportunidad puede ser una beca, la oportunidad puede ser un programa, la oportunidad puede ser flexibilizar los programas y modelos académicos. Nosotros acabamos de mandar, por ejemplo, unos alumnos a España, todo pagado. O sea, y mandamos 30 estudiantes a Colombia que hicieron un verano que no les costó nada en la escuela que lo hicieron. Y acaban de ir 80 alumnos a Canadá y Estados Unidos a un viaje de estudios. O sea, y al final de cuentas son personas como tú y como yo que se esfuerzan todos los días, pero que tienen la oportunidad de hacerlo gracias a que las personas brindan esa oportunidad. órale, qué padre, Sí. qué chido. Oye, ¿y las instituciones privadas reciben apoyo de gobierno o no? No, o sea, así como el sector público que reciba recursos de un presupuesto gubernamental, no. Nosotros no recibimos recursos públicos. Claro que obviamente hay una muy buena relación con el gobierno, con los gobiernos de todos los niveles, porque trabajamos en proyectos en conjunto, sumamos esfuerzos y no olvidemos que todas las universidades privadas estamos supeditadas a lo que diga la Secretaría de Educación. Ok, O sea, sea la universidad que sea, nosotros nos tenemos que alinear a las políticas, a las normas que marca la Secretaría de Educación. Entonces, en ese sentido sí tenemos una relación con el sector público. O sí, sea, nosotros nos acatamos las disposiciones que diga el sector educativo público, pero también recursos no se reciben. Por eso las universidades privadas también son un gran modelo a seguir por todo lo que tienen que hacer para subsistir y más en situaciones como las que se viven hoy en día en el país. O sea, donde se recorta la ciencia, donde se recorta a la cultura, el arte, el deporte, y esos recortes presupuestales, por supuesto que impactan en la investigación, en la ciencia, en la innovación, en el desarrollo de tecnología, y nos pega también a las privadas. órale. Entonces, por así decir, el recurso viene totalmente del alumno. ¿Mm? Sí, o sea, bueno, del alumno y de lo que la universidad
haga como con sus productos al final de Ok, cuentas. O sea, sí, el vender cursos, capacitaciones, programas, extensión, etcétera, y rentar instalaciones. O sea, por eso ves que en todas las universidades privadas que rentan los auditorios, que rentan los gimnasios, las albercas, precisamente para poderse llegar recursos, o bien también con el apoyo desde la comunidad de egresados. Hay, por ejemplo, ciertas universidades, Tec de Monterrey, por ejemplo, que sus egresados aportan fondos para becas. O sea, nosotros también hacemos lo mismo en algunas áreas, o sea, a través de nuestros egresados. Entonces, al final de cuentas, te mantienes con la matrícula que tienes, pero también con cómo ordenas tus recursos para hacerlos eficientes y hacer más con menos. En la universidad privada, la frase es, haz más con menos, porque nunca es suficiente el recurso, como tampoco es suficiente en la pública, porque los recursos que se destinan públicos a las universidades públicas no son suficientes. O sea, no se destina el presupuesto idóneo para la ok, educación. Entonces, a ver, hay países donde se destina 1.5% del Producto Interno Bruto, 2% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. México no da ni el 0.5. O sea, hay países que tienen el 10% en educación. México no llega más que al 5% y el 90% son nóminas, gasto corriente. Entonces, ok. obviamente, si quieres un país que innove, un país que genere conocimiento, pues hay que apostarle al ecosistema educativo. Pero todos, no nada más el gobierno, todos, o sea, sociedad, gobierno, empresas, hay que apostarle para generar un ecosistema. Sí, claro, claro que sí. Sí. Yo sé que tú, pues te has dedicado más a el bachillerato en adelante, pero hace poco, pues hubo pues sí viste los cambios del texto, de texto gratuito en las Los básicas, libros, ¿no? Eh, Tú que eres experto así en la educación, a mí me gustaría saber, yo creo que mucha gente también, si estabas tú, o sea, tú como parte de la educación, sobre esos cambios creo que sí se dieron, o sea, ya se dieron, ¿no? Bueno, Coahuila estaba con que no se iban a entregar esos libros, donde ya había como que una modificación, algo como que extrema, por así decirlo, o sea, que sí era un cambio muy radical. ujú. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, no está mal o no está equivocado que se busque hacer cambios en la forma de los aprendizajes. O sea, es impensable ponerse a estudiar en un libro de hace 80 años, Sí, porque, a ver, no había TikTok. O sea, aunque los actualices, pues muchas veces el ejemplo de Pepito y la cigüeña ya no aplica porque formó a generaciones y generaciones y generaciones. No está equivocado eso. Yo no estoy en contra de que se actualicen los contenidos, que se actualicen los materiales. Lo que sí no creo que haya estado bien desde mi perspectiva es la forma. Es decir, si los libros de texto obligatorios son para todas las niñas y niños del país, sin importar filiación política, creencia religiosa, orientación sexual, sin importar nada de eso, pues debes de convocar precisamente a una pluralidad de voces. O sea, vas a convocar a la persona que sea ultra conservador, pero también a la persona liberal. Vas a convocar a la persona que sea heterosexual, pero a la persona tampoco, también a la no heterosexual, porque todos somos parte de una comunidad. Vas a convocar al de izquierda y al de derecha y al de centro y al de todos lados. Vas a convocar al de la pública y al de la privada. ¿Por qué? Porque en la educación y en la formación de esos contenidos y en la selección de los contenidos, todos debemos de ser escuchados. Porque al final de cuentas, todos decidimos y formamos la, el perfil de generación que queremos. Fíjate bien lo que se hizo con estos libros. Con estos libros se definió la próxima generación de mexicanos. Y creo que lo que más ha habido es desentendimiento. No se entienden los libros, no se entienden las materias, no se entienden los cambios y no se entienden qué se hizo, qué se cambió, qué no se cambió, qué se puso, qué se... No se entiende. Pero estamos formando a la próxima generación de mexicanos. La generación de líderes que en el 2050 van a tomar las decisiones. Ahora, la pregunta es, ¿se consultó qué tipo de mexicano queremos en el 2050? ¿Se consultó qué tipo de líderes queremos en el 2050? ¿Cuáles van a ser las prioridades nacionales en el 2050?
porque pues, te pongo un ejemplo. Desconozco si el libro contiene temas de electromovilidad, porque va a cambiar el paradigma del petróleo por la electricidad. Sí. Y eso no va a cambiar en 50 años, eso va a cambiar en 10 años. Entonces, se atendió eso, se atendió la cuestión de género, se atendió la cuestión interracial, la migración, el fenómeno que estamos viviendo, porque ahorita la nación mexicana está reconfigurándose con todas las naciones que están migrando. Hoy por hoy vemos ya ciudades cosmopolitas que antes no lo eran. Tú ves a Saltillo y ves personas de muchísimas nacionalidades. Yo no digo si son legales o ilegales o indocumentados o no. Eso no quiero caer en eso. Sí. Pero son personas migrantes, como todos los hemos sido en algún momento. Sí. Entonces, se consultó qué se quiere sobre la migración, hacia dónde vamos. Queremos ser un país de acogida, queremos ser un país que repele a los migrantes, queremos ser el que le cuide a Estados Unidos la frontera. No se preguntó tampoco eso. Y si se preguntó, se le preguntó a muy pocos. Entonces, siento yo que los libros de texto, no me opongo a que se modernicen y se actualicen, Sí. pero debe de ser a través de un consenso nacional. Es decir, juntar a todos, iniciativa privada, iniciativa pública, gobierno, empresa, actores sociales, bueno, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y decir, a ver, ¿hacia dónde queremos estar en esta generación que se va a formar ahorita? Digo, se hizo cuando se crearon los libros de texto gratuitos. Sí. Se creó un consenso para decir, queremos llevar acá a México. Entonces, para dar ese siguiente paso, creo yo que no se generó un consenso adecuado. ¿Y ese consenso que tú mencionas, crees que sí funcionó en la actualidad? O sea, que se haya llevado a cabo y que ya pasó este tiempo y que sí se haya logrado lo que tú hayas investigado. Mira, yo creo que no, no hay estudios suficientes para medir la efectividad porque cada reforma se cambiaban cosas. Ok. Entonces, cada sexenio era cada reforma educativa y entonces el gran plan que quizás tuvieron en los 60 no es el plan que está ahorita. Además, recuerda, por ejemplo, cuando se hicieron los libros de texto en México, los primeros, México atravesaba por lo que se conocía como el milagro mexicano. Es decir, el país le iba bien, estaba estable la economía, Ok. había un crecimiento sostenido. E inmediatamente después de que salen los libros de texto, iniciamos el periodo de la crisis. Entonces, crisis, recortes, recortes, cambio de modelo, cambio de modelo, cambio de modelo económico. Y entonces eso hace que no necesariamente sea exitosa la formación que se creó o que se creía que iba a ser la adecuada para el siglo XXI. Tuvimos el corte en el año 2000 con la alternancia política y entonces se revisitó este tema, pero entonces se abordó la alternancia política, no un proceso de transición al siglo XXI. Y entonces ahorita tuvimos una segunda, una alternancia hacia otro espectro político y se revisitó el tema, pero con otro enfoque, ya no neoliberal, sino ahora con un enfoque del gobierno en turno. Sí. Pero tampoco se revisó si eso es lo que queremos como nación para los próximos años. Yo no estoy diciendo ahorita, Sí, sí, sí. sino para los próximos años. Entonces creo que ha faltado esa meditación y esa reflexión. Y nos ha faltado a todos, definitivamente. O sea, porque vamos recibiendo conforme van llegando. O sea, yo recibo a los de secundaria y yo los entrego en posgrado ya titulados, ¿no? Pero, pero nunca hemos visto hacia abajo qué tipo de formación queremos. Así es. Y eso es algo que, digo, no nada más nosotros, sino todos los subsistemas y sistemas. Creo que debe de haber más articulación en eso. Y también entiendo que ha habido cambios y vaivenes que no han permitido hacer esto. O al menos una reflexión tan profunda. Ok. Sí, o sea, como mencionas, pues falta bastante también, aparte de ese consenso que estaría genial que volviera, pues también hace falta mediciones, como dices, efectivas para ver si se logró, ¿no? Lo que se propuso antes. Es que lo que no se mide no se puede mejorar, Así es, definitivamente. así es. No, pues sí es cierto. Bueno, dentro entraste regresando al Ateneo. Ujú. Digo, bueno, yo amo el Ateneo, estuve en el Ateneo, de las mejores experiencias de muchos. Y yo creo que también por ahí ha pasado muchísima gente exitosa y muchísimos líderes exitosos y destacables. Eh, ¿Cuál fue? Cuéntanos una experiencia bonita del Ateneo, o sea, como maestro. ¿Cuál es la experiencia que te ha marcado más?
Yo creo que son muchas, son bastantes. Pero una de ellas, ¿cuál ha sido? Mira, yo creo que todos los días he tenido la oportunidad de tener una experiencia agradable. Yo siempre lo digo, o sea, yo he tenido la oportunidad de dar clase en la mañana y en la primera y en la última hora. Ok, ¿Por qué? Porque en la mañana es mi vitamina para empezar bien mi jornada y a media tarde, que es la última hora del Ateneo, me permite agarrar gasolina para la siguiente parte de la jornada. Todas las experiencias han sido muy gratificantes. Yo creo que una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida ateneísta es la celebración del 150 aniversario. O sea, estoy convencido que pues solamente los del centenario, los del cincuentenario y los de la fundación han tenido el privilegio que nosotros tuvimos de estar presentes en el 150 aniversario y sobre todo, no solamente estar presentes, me tocó estar en el comité organizador. Entonces, estarlo desde atrás bambalinas y ver todo ese proceso de gestación. A ver, yo te puedo decir que una de las experiencias más padres que me tocó fue cuando hicimos el sorteo de la Lotería Nacional y cuando anunciaron el ah, premio mayor. O sea, yo nunca lo había vivido y es electrizante cuando cae el premio mayor, ¿no? Entonces, el ver cómo armaron las esferas, cómo cayeron las bolitas, cómo había interventores y notarios viendo que todo se llevara, pues es un gran, hasta el boleto. todo, o sea, el boleto, o sea, la parte de la remodelación de la institución, la parte del timbre postal, o sea, Ok, toda esta parte de una generación que, a ver, es una escuela que creó Juárez. El Ateneo es una escuela que creó Benito Juárez. sí, O sea, y por eso te digo, para mí es muy importante como profesor de historia decir, bueno, a ver, Juárez indicó que se creara esto y Juan Antonio Lafuente pues, lleva su nombre, ¿no? Y Andrés S. Viesca, que era gobernador. O sea, es la escuela más antigua, vigente, abierta de México, la escuela preparatoria, de todo de México. todo México. O sea, el Ateneo empezó en noviembre a dar clases y la Escuela Ok, Nacional Preparatoria empezó en 1868 en enero. Entonces, fueron las dos grandes escuelas que se crearon en el tiempo de Juárez, ¿sí? Que fue el Ateneo, que era una escuela secundaria, de educación secundaria, ok, para todo el noreste. O sea, el Ateneo era el enclave de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, de Durango, incluso hasta de Chihuahua. O sea, venía gente a estudiar acá, porque era la escuela que servía de ancla. Y la otra ancla era la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México, donde estudiaron también grandes hombres y mujeres. guau, Pero entonces, a ver, tienes a la escuela preparatoria más antigua de México y te toca celebrar el 145 y el 150 aniversario, y te toca ser parte de la historia. A lo mejor no te tocan las letras de oro y cosas así, pero te toca ser parte de esa historia. O sea, el concierto de Molotov que se hizo en su momento, ah, o sea, sí, son aprendizajes que dices, no cambio por nada esa experiencia. O sea, el poder haber estado ahí, el poder haber participado en la edición del libro, el documental de Clio, o sea, toda esa parte yo creo que es algo sumamente enriquecedor y que abona mucho, ¿eh? O sea, abona mucho. Mira, yo lo vivo ahora. En 2024 vamos a celebrar los 50 años de Guane. ok, Entonces, somos una generación histórica porque la generación que la fundó con el profesor Higinio todavía vive. sí, Bueno, el profe Higinio desgraciadamente ya no, pero mucha de los asambleístas todavía viven, ok, ¿sí? Y luego nosotros vamos a celebrar el 50 aniversario y el próximo celebración va a ser el centenario. Quizás nos va a tocar vivir, quizás no, pero estamos transformando el entorno, estamos construyendo un legado. Y eso es algo que se hace todos los días. La construcción de un legado se hace todos los días. Yo estoy aquí porque en algún momento te di clase y me conociste y me invitaste, porque es un legado. Y sí, tú estás haciendo este podcast para dejar un legado a las personas, sí, o sea, para trascender a través de las cámaras, de los micrófonos, de las redes, de los views, para trascender tus ideas, para trascender tus sueños. Y creo que eso es lo más enriquecedor. claro. Sí, sí recuerdo el 150 aniversario. También Ujú, ahí estuvimos. exacto. Muy padre todo, Sí. muy padre. Excelente. Bueno, ya mencionaste también ahora de la privada, o sea Ujú. que estás, este año cumple 50 años. Sí. 50 años y te va a tocar también estar en la organización. Pues me va a tocar organizarlo pues, al frente de la organización, Ok, exactamente. excelente. Y bueno, y dentro de este, ¿cuánto tiempo llevas ahí en Guane?
Mira, yo en Guane entré en el 2016, en septiembre del 2016. Yo entré como, te lo comentaba, ahí en Guane, equiparado a otras universidades, sería el director de la Escuela de Derecho. Ok, Sí, entonces yo llegué ahí a invitación de un buen amigo, Héctor Gil, como director de la Escuela de Derecho, y luego ahí estuve de septiembre del 2016 a mayo del 2018, en el que en su momento el rector de la universidad, el maestro Jorge Verástegui, me invitó a ser director del campus Saltillo. Entonces ahí pues fue el gran reto, porque pues no es lo mismo dirigir una escuela de casi 600 alumnos a dirigir una escuela de 5,000 alumnos, o sea, o de un solo programa a tener 70 programas. Entonces fue un gran reto el campus, y en campus estuve de mayo del 2018 a enero del 2023. El día 16 de enero del 2023 fui designado, bueno, inicié funciones como rector de ok. Guane, y pues bueno, pues, la próxima semana estaré cumpliendo un año. Ya un año. Ujú, Órale. sí. ¿Y cuál ha sido ahora en esta institución privada ese momento más significativo o destacable hasta hoy? Pues yo creo que han sido igual muchísimos. Yo creo que han sido como espacios muy particulares en cada uno. Por ejemplo, te digo, para mí la pandemia fue muy importante, o sea, decir, a ver, baterita blanca, y nos fue bien. En la pandemia no todas las escuelas pueden decir eso. Hubo escuelas que cerraron, hubo escuelas que no se pudieron adaptar, hubo escuelas que definitivamente así abandonaron a sus alumnos y cerraron changarro y de adiós. Este, pero sobrevivimos nosotros en ese sentido por la fortaleza, el prestigio, la calidad de la universidad. Sí, Te puedo decir también que el haber puesto a la Escuela de Derecho como un referente en Coahuila. O sea, anteriormente, y yo soy egresado orgulloso de la Facultad de Jurisprudencia, pero pues obviamente el referente en Derecho era la Facultad de Jurisprudencia, y haber logrado que Guane fuera el referente también, o sea, un referente de calidad, pues sí, también ayudó mucho. Y ahora que en la rectoría definitivamente el poder hacer historia con la universidad. Es decir, yo creo que no hay día que no me levante entusiasmado de, pues, estamos transitando un nuevo modelo académico, estamos preparando 80 nuevas carreras, programas para todos los campus. Estamos generando una estrategia de internacionalización que ya tuvo 12,000 beneficiados, o sea, 12,000 personas con una experiencia internacional, que tenemos un catálogo de 200 cursos de extensión universitaria, pues de todas las áreas del conocimiento, que formamos un sistema interuniversitario con una plataforma que es Lotus Education, que ya va a llegar a 100,000 estudiantes, y que tiene su presencia en todo el país, y que formamos parte de esto. El mantener el prestigio y la calidad de la universidad, creo que eso es la mejor experiencia que he tenido en este rato. órale, qué padre. Entonces, todo esto que mencionas, parte de esto son logros tuyos, ¿no? Que has tenido como estar frente de esta escuela. O, Sí, ahora me toca no nada más estar enfrente del campus, sino me toca los 8 campus en los 3 estados. ok, O sea, me toca, haz de cuenta, el rector de la universidad es el rector de todo el sistema. ok, Entonces a mí me toca ser el rector de Matamoros, de Reynosa, de Monterrey, de Sabinas, de Torreón, de Monclova, de Piedras Negras y de Saltillo, y también del campus online, que tiene 3,000 alumnos. Y son, o sea, son 14,000 alumnos. 14,000 alumnos, 1,500 profesores, 8 campus, 3 estados de la República, y pues nos toca coordinar los esfuerzos de todos ellos para todos los días para hacer cosas muy padres. órale, qué padre. Y así en general, ¿cuál destacarías como tu logro más grande hasta hoy? Yo creo que mi logro más grande personal ha sido mis hijos. Ese es mi mayor logro. O sea, mi mejor legado y la construcción de lo que yo voy a hacer cuando yo trascienda este plano van a ser mis hijos. O sea, no tendría que pensar. O sea, la cosa que he hecho mejor en mi vida son mis hijos. Excelente. Sí. ¿Tienes cuántos hijos tienes? 2, un niño y una Tienes. niña. Ok, muy bien. ¿Y tú dentro de las clases comentas así como cosas personales o no compartes así? Mira, sí, claro, a ver, yo llevaba a mi hija cuando Ana Amelia estaba chiquita, yo la llevaba a mis clases, o sea, Mm, porque ella entraba a la escuela más tarde, entonces nos las aceptaban a las 8 y cachito, entonces yo me la llevaba a dar clase en el portabebé, la ponía en el escritorio, yo daba mi clase, y luego
O, por ejemplo, en la tarde iba y la recogía y la sentaba ahí en la silla del profesor y yo daba mi clase. Entonces, al final de cuentas, yo a mi esposa la conocí en el Ateneo. O Oh, sea, entonces yo siempre he platicado eso, ¿no? O sea, yo trabajé un breve espacio de tiempo con mi esposa en Guane. O sea, toda esa parte, bueno, a Ana Amelia yo la llevaba y a Rodrigo también lo llevé, a Guane a hacer horarios, ¿no? Me tocó cuando reabrimos el campus, pues me tocó llevar los chiquitos para ver las medidas de seguridad y todo lo que se estaba haciendo. Entonces, wow. o sea, al final de cuentas en mis clases procuro ser un libro abierto porque siento yo que en la medida en que las personas, creas esa empatía con las personas, esa cercanía, las personas te responden igual. Ok, excelente. Oye, entonces, cuéntanos esa historia de, de cómo conociste a tu esposa en el Ateneo. Fíjate que nosotros, a ver, ella llega un día donde nos juntábamos, nosotros nos juntábamos ahí, bueno, en su momento se llamaba Copi, era el centro de copiado, Ok, pero ahorita es el salón del deporte. ok. Entonces, pues ahí era, todo el mundo llegaba, ¿no? Era puerta de mercaderes, entonces todo el mundo llegaba y se hacía amigo de otros amigos y tal. Entonces me la presentaron ahí y yo estaba en una planilla, yo era el presidente de una planilla, yo fui el presidente de la sociedad de alumnos en el Ateneo. Oh, Entonces yo la invité, o sea, me dijeron, mira, ella se llama Indira y le dije, te invito a una planilla. Y ahí nos conocimos y me ayudó y nosotros vendíamos dulces para poder sacar recursos para poder pagar los folders, las calcas y todo lo que era la campaña, ¿no? sí. Entonces, pues haz de cuenta que me ayudó y ya después ella se fue a otra escuela. Sí, como no le gustó mucho el Ateneo, el sistema, y se fue a otra escuela. Y luego ya no nos volvimos a ver, y ya después nos volvimos a ver, pero yo ahí la conocí. Ok. O sea, fue una obra de la casualidad porque yo tenía que sacar unas copias, pero el libro, yo estaba en jurisprudencia ya en el TEC, entonces el libro estaba en la copiadora del TEC y tuve que ir al TEC y ahí la volví a reencontrar. Y a partir de ahí como casualidad, ¿no? Me la topaba, me la topaba, me la topaba y luego ya. Wow, era el destino. Sí, era el destino, exactamente. Órale, qué chido, Sí. qué padre. Justo hace 20 años, en el Hace 20 2004. años. Wow, Sí, qué padre. sí, Ok. Oye, y dentro de, ya fuera de esto de la educación y todo, sí. de tus gustos personales, por ejemplo, tu música preferida, tus libros, tus películas. Mira, películas de terror. O Ok. sea, definitivamente terror. Me encanta, me fascina. Todo, ¿sí? De mis libros, leo de todo. Procuro, me gusta mucho leer y yo una vez leí que los coreanos leían 52 libros al año. Entonces, cada año mi meta es alcanzar a los coreanos en esos 52 libros. A veces lo logro, a veces no. Pero cuando yo lo leí dije, bueno, si los coreanos pueden, los mexicanos también. Porque decía, los coreanos leen 52 libros al año y el mexicano 1.8 libros. Entonces dije, bueno, tenemos que subir la estadística. Sí. Pero leo de todo. O sea, yo sí, a ver, ahorita estoy leyendo de la trilogía esta de Sanctum, Catacum y todo esto, pero también estoy leyendo Hábitos Atómicos, Ujú. ¿sí? Y estoy leyendo algo de Compliance, ¿no? Entonces, son los 3 libros que estoy leyendo ahorita así de vez en cuando, pero también como mi esposa le lee a mis hijos en la noche, le procuramos leerles, pues ahorita está aventando toda la saga de Harry Potter. Ok. Entonces ya vamos en las reliquias de la muerte porque todas las noches le leemos, vamos. Sí. A veces les leo yo, por ejemplo, yo les leí de la Divina Comedia del Infierno, Los Círculos del Infierno, Ok. porque es un libro ilustrado, Sí. pero ya les leía de Harry Potter, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, de todo. Y de música, de toda, o sea, de verdad, si ves mi lista de Spotify te encuentras cada cosa que... Pero sí, procuro mucho, me gusta mucho la música clásica, pero nada más para escribir pero por ejemplo, puedo poner de esa clásica música de terror para estudiar y, y ya, o puedo poner, por ejemplo, no sé, el Unplugged de Zoé, o Kinky, o Bronco, o Intocable, es lo que sea. O sea, no me gusta casarme específicamente con algo, ni en la música, ni en las películas. Las películas sí te digo que los musicales no me gustan. O sea, me aprendí a gustar, que me gustaban por mis hijos, Ok. porque a fuerza de repetición de 100 veces uno se aprende a acostumbrarse. Pero los musicales no, las románticas no me gustan, me voy y me duermo al cine. Pero todo lo que es acción y terror, fabuloso. Y de libros y de música, todo, Ok. todo, todo. ¿Libro que recomiendes Muchos. ¿De qué tema? sobre el liderazgo? Hay un autor que es Hughes. Ok. Ese me lo recomendó el profesor Higinio González.
cuando me dio clase de liderazgo. Eh, Así, es famoso porque es un libro de texto, Liderazgo de Hughes, Ok, ¿sí? Y vale mucho la pena, no tiene desperdicio. O sea, de verdad, es un libro de texto, pero es un libro que te sirve para aprender mucho. O sea, mucho, mucho, mucho de liderazgo. Hay otros también muy padres, pero creo que el liderazgo se debe tomar como una ciencia. ok, O sea, debe de ser como un estudio científico de liderazgo. Es decir, es un comportamiento social al final de cuentas. O sí, sea, la psicología social estudia el liderazgo. Entonces, toda esa parte del comportamiento social es algo que me gusta mucho. ok, excelente. Pero bueno, también hay unos muy buenos martes con mi viejo profesor. Es muy recomendable. ¿Sí? Muy recomendable. Martes con mi viejo profesor. Ok, Sí, muy bien. Para aventárnoslo. muy bien, perfecto. Y fuera de, ya fuera también de tu tiempo de trabajo, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Mira, lo que más me gusta hacer y que ocupo la mayor parte de mi tiempo literal libre es estar con mi familia. O sea, soy una persona muy de familia. O sea, yo las 2 semanas de vacaciones, pues somos familia Muégano y no nos vamos para todos lados, ¿no? Vamos a Cancún, nos regresamos aquí, vamos a Laredo, lo que sea, pero juntos. Ok, Leer, por las noches me gusta mucho leer, ver películas, ver series. Tengo todas las plataformas, pago todas las plataformas, pero no veo ninguna, más que cuando son así fines de semana. Eh, Me gusta salir con mis amigos, o sea, ver, cada vez es poco más, menos frecuente hacerlo, pero me gusta hacerlo. Me gusta el vino rosado. O sea, siempre he creído que una buena copa de vino rosado y un jamoncito serrano viendo una película es maravilloso. Juego, a veces, esa sí es cada 6 meses que estoy de vacaciones, pero juego Xbox. O sea, me gusta jugar Xbox. Soy fan de Indiana Jones, soy fan de James Bond. Tengo todas las películas, los libros y todo esto, y soy fan de Sherlock Holmes. Yo creo que soy fan de esos tres. ok. Y a veces veo Caballeros del Zodiaco y Thundercats, que fueron las caricaturas que me tocaron a mí cuando yo estaba niño. Guau. Y sobre inspiración y espiritualidad, eh, Mucho. ¿cómo te consideras en eso? ¿En qué crees? Mira, yo soy católico, pero no me gusta ser más una persona espiritual. O sea, definitivamente soy católico y, pues, vamos, di clase en el seminario, ¿no? O sea, mi creencia está perfectamente delimitada, pero soy un ser de espiritualidad. Es decir, eh, encuentro la espiritualidad como un complemento a la vida y como un ungüento para la vida cotidiana. O sea, la vida cotidiana nos lastima, nos quema, nos arde, nos empolva. Sí, Y la espiritualidad es ese ungüento. ¿Cuál es la espiritualidad? A ver, hago meditación a veces, ¿sí? A veces, por ejemplo, si tú vas a mi biblioteca personal, tengo un Corán, tengo un Zohar, tengo, o sea, el libro tibetano de la vida y la muerte, tengo una Biblia, o sea, me gusta leer esa parte porque todas aportan algo a tu espiritualidad. Pero también creo, por ejemplo, en libros, digo, los he leído y estoy convencido de eso, como el Kybalión, ¿no? O sea, el universo es mental, el cómo es arriba es abajo, el principio de polaridad, principio de correspondencia. O sea, al final de cuentas siento yo que el ser humano tiene que tener un ejercicio de la espiritualidad y ponerle cada uno lo que considere, ¿verdad? Siempre y cuando no se contrapongan cosas tan raras, ¿no? O sea, no puedes rezarle al diablo y rezarle al Dios al mismo tiempo. sí, claro, claro que sí. No, pues excelente, muy bien. Ya ahí tienen también ustedes que nos están viendo, pues recomendaciones si quieren ser buenos líderes. Eh, una cosa que se me había pasado y que no te pregunté, eh, ahorita yo creo que mucha gente nos está viendo de Ateneo. Entonces, una cosa que también, pues tú conoces mucho esa escuela, ¿no? ¿Qué dato, aparte de que fue fundada por Juárez y que yo creo que muchos no sabían, y que fue la primera escuela pues fundada aquí, ¿no? En el norte. Ujú. ¿Qué otro dato puedes aportar sobre esa escuela? Bueno, que Carranza reprobó matemáticas. O sea, yo te puedo decir que yo estoy impresionado cuando vi las calificaciones de Venustiano Carranza, porque Wow. están ahí en el Ateneo. Quien las quiera visitar puede ir al archivo histórico, tercer piso, ahí con Tere Rueda.
y tiene el libro de calificaciones de Venustiano Carranza y sacó 6 en matemáticas. Yo no sé si en 1800 y tantos el 6 era probatorio, pero traducido en la actualidad eso está reprobado. Sí. Sí, entonces, que reprobó matemáticas, Carranza. ¿Qué te puedo decir? Que se tienen muchas partes históricas ahí. O sea, muchas partes históricas. A ver, Artemio de Vallerispe, egresado del Ateneo Fuente, que fue cronista de la Ciudad de México, donó su biblioteca y donó su colección personal en un legado de novohispano, la Pinacoteca, o sea, la Pinacoteca Carranza, que reprobó matemáticas y que fue alumno ateneísta, cuando fue presidente en 1917, lo que hace es que desaparece la Academia de San Carlos y parte de la colección de la Academia de San Carlos la manda al Ateneo y la convierten en la Pinacoteca en 1918. Órale. Entonces Carranza, fíjate qué tanto amor le tuvo, que creó la Pinacoteca con el despojo de la Academia de San Carlos, ¿no? Pues le robó a la Academia de San Carlos para darnos a la Pinacoteca, pero no la robó, pero la cerró. O por ejemplo que actualmente si tú vas al laboratorio de física, pues hay instrumentos que mandó comprar Porfirio Díaz para el Ateneo y para la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, que llegaron en un barco de Europa, estos instrumentos físicos de 1800 y tantos, de finales del siglo XIX, y que los repartieron, unos para la Ciudad de México y unos para Saltillo. O sea, fíjate qué importante era Saltillo, qué importante era el Ateneo en esa época, que los personajes que marcaban la historia para bien o para mal de este país destinaban esta parte de recursos o esta parte para enriquecer eh, la biblioteca, el Paraninfo. O sea, otra cosa que te puedo decir es que cuando cambiaron en 1933 el edificio, Ok. ¿sí? Que ya va a cumplir 100 años, faltan 10 años, pero bueno, va a ser centenario el edificio. Lo hicieron con un desfile de antorchas. O sea, hicieron una hoguera en el antiguo edificio del Ateneo, que es donde está ahorita la Plaza Ateneo, y los profesores y alumnos encendieron una antorcha y caminaron desde ahí hasta el Ateneo actual. Por eso todos los 1 de noviembre se hace un desfile desde la plaza de Ateneo hasta el Ateneo y lo hicieron con antorchas. ¿Por qué? Ok. Porque lo que hicieron en la inauguración del Ateneo fue una velada literaria. Es decir, fueron en la tarde a San Francisco, prendieron, bueno, ahí donde estaba el Ateneo, prendieron su antorcha, caminaron hasta el nuevo edificio y lo inauguraron con una velada. Bueno, con una serie de actividades, pero con una velada muy, muy maravillosa. Pero, y cuando inauguraron el Ateneo a principios de 1867, o más bien en 1867, lo hicieron con una velada literaria. O sea, así inauguraron sus clases. Entonces, por eso esa antorcha, pues es el escudo del Ateneo que representa el fuego de la verdad. Wow. Sí. Qué chido. Eso, digo, hay muchas cosas, pero yo creo que nos Sí. alcanzaría un programa o dos para hablar Deberíamos hacerlo. cuando quieras. Qué padre. Qué chido. También recuerdo que mencionaban que se hacían bailes Sí. arriba, en los salones de enfrente, ¿no? Las terrazas. Las Todas las terrazas. terrazas, de hecho, el Museo de Historia Natural y la Pinacoteca eran las sedes donde la gente se reunía, pero bailaban en las terrazas. O sea, y bailaban de blanco y negro, ¿no? Black and white. Era riguroso traje y había orquestas, la orquesta de Beto Díaz. Y digo, a mí no me tocó ninguna de esas, pero me tocó leer para el aniversario, ¿no? Entonces, incluso en el Ateneo, en el archivo de histórico, están los planes, o sea, el plan de los borradores que se hicieron para las actividades del centenario. O sea, ¿qué vamos a hacer para el centenario? Y ahí empezaron a poner un borrador a máquina mecánica. Entonces, hay cosas muy, muy, pues muy importantes. Sí. Sí. Qué valioso, ¿no? Y no hay pasadizo, eso sí lo puedo confirmar. Del Paraninfo, todo el mundo decía, te lo juro, o sea, algo de las leyendas urbanas que hay Sí. es, hay un pasadizo en el Paraninfo. Si tú te vas Sí. a la duela, Por pasas y atrás. sales por atrás. No es cierto. Yo ya me bajé y no hay. Si hay un foso, porque hay un foso, o sea, todo lo que es la duela del Paraninfo, pues es un foso, o sea, tiene donde había, a veces se ponía la orquesta para que sonara. Ah, ok. Pero no hay ningún pasadizo. Ok. Y las tragedias esas de la niña que se cayó del tercer cuarto piso y que por eso cerraron el cuarto piso. Pues hay muchas. No, mira, a ver, cerraron porque no hay. Hablábamos de a veces estas brechas, ¿no? No hay suficiente personal que permita tener el cuidado, pues que se merece ese valor histórico arquitectónico. Sí. Y también se incendió.
O Ah, sea, se sí. incendió y se perdió parte de esa colección en los 80s, 90s, no recuerdo bien, pero se incendió. Y pues al final de cuentas hay muchas historias, muchas leyendas urbanas acerca de que aparecidos y cosas así. Lo que sí es un hecho es que sí te lo puedo decir porque a mí me tocó en la noche, como que el ruido del bullicio de todas las personas en el tránsito del día, en el vestíbulo, como que empieza a subirse. Entonces escuchas tú como bullicio, como si hubiera gente, pero no la hay. O sea, el mismo edificio encierra ese bullicio y Wow. conforme pasa la noche empieza a subir. No sé, no sabría cómo explicarlo físicamente, pero o sea, empieza a subir. Pero yo cuando estaba en la secretaría académica me quedaba hasta muy noche haciendo cosas, horarios y cosas así. Y yo escuchaba y decía, bueno, pues aquí se escucha gente. O sea, se escucha el murmuro, el bullicio, que hablaban, pero no se escuchaba nada, pero se escuchaba como que hablaban, murmuraban. Salías, no había nadie, pero era eso. O sea, que era como toda el ruido acumulado, el sonido, y se movía en el piso. Wow, Sí, qué padre. No, pues esa escuela es muy amada por muchos totalmente. porque pues todas las anécdotas que han pasado, las experiencias, los personajes que han pasado Así por es, ahí y así es. simplemente eso que mencionas de ser la primera escuela, wow, o sea, qué maravilla y qué dicha los que estuvimos ahí. Y yo creo que pues muchos dicen, ¿por qué amas tanto la Ateneo? Pues ¿cómo que por qué? Porque pues sientes, yo creo que hasta, como tú mencionas, o sea, hasta esos murmullos. Yo creo que hasta se han de escuchar ahí los de Venustiano Carranza, no sé, o Yo creo sea, que solo los que hemos sido ateneístas entendemos el porqué del amor al Ateneo. sí, claro. Quien no ha pasado por el Ateneo, que ha pasado porque va con sus Ah, amigos y todo, claro. pero quien ha estudiado esos salones, quien ha recorrido sus pasillos, quien ha pegado su chicle en el árbol del chicle, quien ha comido en sus estanquillos, son las personas que pueden entender que otra persona ame de esa forma a una institución. Sí, claro que sí. No, pues qué padre. Sí, A ver si luego hacemos ahí, sobre eso cuando quieras. y investigar un poco más, darnos la vuelta también. Bueno, yo darme la vuelta al archivo para poder ver qué más sacamos y Sí, sí, compartimos a toda la gente, ¿no? Que estuvo ahí, que son miles de personas. Y que a lo mejor ya no viven aquí en Saltillo, pero pues todavía están en otros lados y nos siguen. claro. Entonces estaría muy padre. No, Ahí con la mucho gente que nos gusto. está viendo, si les gustaría eso, pues ahí pongan su mensaje y la pregunta también que quieren saber, ¿no? Acerca de estas anécdotas y esta historia, ¿no? Claro. Bueno, pues mira, ya tenemos aquí un ratito ya hablando, pasamos la hora. Eh, yo también te invité, pues porque más allá de que me hayas dado clases y hayas marcado también, pues parte de mi vida estudiantil, pues porque mi podcast se llama Imparables e invito a gente que pues que es imparable, o sea, que trasciende, que ha empezado pues desde abajo y ha subido y ha pasado por muchas cosas, ¿no? Y también ha hecho cosas buenas en la sociedad, en la gente. Entonces, pues tú eres una persona imparable porque pues yo te conocí pues dando clases y ahora eres rector de una universidad. Entonces, pues qué padre, ¿no? O sea, es un cambio súper grande, que muchos lo vemos como que, pues bueno, fue escalonando, pero no, o sea, ahora estás enfrente de miles de alumnos, entonces que diriges una escuela también ya, pues con casi 50 años, ¿no? Entonces, pues es imparable en la educación, si hablamos de esto, eh, y en la vida de muchas personas, o sea, has marcado muchas, personas, muchos alumnos. Yo creo que muchos te recordamos eh, como un buen maestro. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Yo nada más te voy a pedir por último que pues des un mensaje de vida, un mensaje motivacional hacia la gente que nos está viendo. eh, Cualquier mensaje que sea que tú crees que pueda aportarles a esas personas. Sí, Marco, muchas gracias. Bueno, agradecerte muchísimo la oportunidad de estar en este podcast. Todos somos imparables porque todos, el que se detenga, se pudre. Hasta el agua. Si Sí, se detiene, se estanca, se pudre. ¿Qué consejo daría yo a la gente y que quisiera compartir? Yo creo en tres palabras que desde mi época en el Ateneo las aprendí. Esas tres palabras son sueña, vive y logra. Fue el lema de mi planilla incluso. O sea, precisamente, digo, ya, eso me cambió a mí la vida, ¿no? Todos tenemos el derecho y el privilegio de poder soñar. Algunos lo hacemos despiertos,
otros lo hacen dormidos, pero todos soñamos. En esta vida, la persona que no sueña es una persona que está medio muerta, ¿sí? Y el soñar no cuesta, el soñar es para todos, y el soñar es la parte más democrática que tenemos los seres humanos, porque todos podemos acceder a los sueños, todos podemos aspirar a cosas, todos podemos vivir, pero nada más tenemos una vida para hacerlo. Entonces, pues no postergues. O sea, no digas después lo hago, después voy, después estudio, después lo invito, después, porque puede ser que ese después ya no exista. Entonces, creo yo que el vivir es la posibilidad de ser la mejor versión de nosotros mismos todos los días. ¿Sí? Y por último, lograr. O sea, lograr esos sueños y lograr atesorar esas vivencias. Porque al final, si tú vas a durar 90 años, lo único que te va a quedar es los sueños que tuviste, los sueños que cumpliste, los momentos que viviste y lo que lograste hacer por los demás. ¿Por qué? Porque pues, lo que logras hacer por ti es efímero. O sea, si tienes coches, casas, terrenos, puestos, eso se acaba. Pero lo que logres hacer por los demás es lo que va a perpetuarse en la memoria. Incluso los logros que ayudes a hacer a los demás es lo que te va a mantener con vida, a pesar de que ya no tengas vida. O sea, a pesar de la muerte, el recuerdo va a ser lo que permite seguir viviendo a las personas, en el recuerdo de las otras personas que les ayudaste a lograr. Entonces, sueñen, viven y logren. Ese es el consejo que yo les daría. Excelente, muy padre. Qué Gracias. bueno. No, pues nuevamente muchas gracias. Espero volver a tenerte aquí para seguir platicando. Como te digo, estaría muy padre eso, retomar esas cosas que han pasado en el Ateneo, que son muchísimas cosas. Yo creo que hasta un capítulo más. Con mucho gusto. Yo puestísimo. Excelente. Y mucha gente yo creo que le gustaría también saber. Y es bueno también que conozcan que es una valiosa institución. Totalmente. Y claro, también de la UNE, porque pues también ya, digo, también tiene sus años ya aquí en Saltillo, Así es. que fue donde inició, ¿no? Y que Y, ahora ya creció y se expandió. y déjame decirte que la UAN es la universidad privada más grande del estado. Y es la única que tiene posición en 5 ciudades. En las Wow, 5 regiones en las 5 regiones de Coahuila, UAN tiene una representación. La universidad privada más grande del estado. ok. Después, solamente abajo de la Autónoma de Coahuila, obviamente, que pues, es a nivel estatal. Sí, claro. Wow. Sí, Hay mucho que contar sobre claro. datos sobre esas Cuando instituciones. gustos, yo encantadísimo. Excelente. No, pues muchísimas gracias, Giovanni. Te agradezco mucho y pues a darle, seguirle. Y te deseo lo mejor ahora que estás como rector también. Muchas gracias. Mm, Y muchas gracias por la invitación y de verdad un privilegio poder estar contigo y poder platicar con las personas que ven y verán este podcast. ok. No, muchas gracias. Pues bueno, amigos, aquí terminamos este episodio con Giovanni. Si tienen ahí preguntas, dudas, lo que ustedes quieran, ahí coméntenlo. También si quieren la segunda parte para platicar, aquellos que estuvieron en Ateneo o no estuvieron en Ateneo, pero conocen ese edificio y esa escuela, pues aquí tenemos a Giovanni para que nos pueda contar más de eso, que es muy interesante saberlo. Entonces, muchas gracias por haber visto este episodio y ya saben, nos vemos a la próxima. Compartan el video para que más gente lo vea y sepa más sobre este mundo de la educación. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima en Imparables. Sean imparables. Listo.